Bueno, decir que es un verdadero placer de veros a todos. Cuando antes de empezar estábamos, para empezar a alabar al Señor, me estaba acordando de una iglesia que visité una vez, donde se reunían media hora antes y tenían un desayuno. La iglesia era de unas 200 y pico personas, o sea, no estamos hablando de cualquier cosa. Y se reunían media hora y el desayuno tampoco era cualquier cosa. Sacaron unos vasitos pequeñitos con yogures y frutitas del bosque, unos pinchos con un jamoncito serrano pequeñitos con tomate, o sea, todo delicatessen, ¿no? Pero bueno, eso no era lo importante. Lo importante es esa media hora que ellos curiosamente, tenían medio local destinado a ese espacio social y el otro medio estaban las sillas. Y entonces, cuando llegaba ese fin de media hora, lo que hacías, ponían la música a tope, de forma que no podías hablar con nadie, y entonces todo el mundo entendía que era momento de sentarse y comenzar la reunión. Bueno, digo esto no por el desayuno, ni mucho menos, sino porque es una bendición tan especial de veros a cada uno, que luego hay veces que termina el culto, nos vamos a casa y digo, qué pena, no he podido saludar o hablar un poco más con alguno u otro. No sé cómo lo haremos nosotros, pero esperamos poder contar algún día con ese espacio de disfrutar unos con otros. Bueno, vamos a tener una oración y comenzamos el mensaje de la palabra. Señor, muchas gracias te damos por lo que tú nos das. Muchas gracias por poder alabarte, por habernos traído, Señor, a tu presencia, donde hay plenitud de gozo. Señor, tu palabra, tu espíritu, tu alabanza es nada más que motivo de alegría, y si es a veces motivo de ocasión de reprensión o de corrección, al final, Señor, es para limpiarnos, para acercarnos a ti y disfrutar más de esa presencia tuya. Pedimos que tú bendigas tu palabra ahora. Son tus palabras, Señor, no son las nuestras, y eso queremos reflejar en esta mañana. En el nombre del Señor Jesús. No sé si tenemos nuestro vídeo preparado. Muy bien. Estamos meditando en la Epístola a los Romanos desde ya hace algún tiempo. Estamos mirando una sección importante a la cual hoy vamos a dar fin, que es los fundamentos de nuestra salvación, no mirando a la obra de salvación, sino de dónde venimos nosotros. No sé vosotros, pero a mí no me resulta nunca agradable ver a un padre reprender a un niño o disciplinar a un hijo. No me gusta. Es necesario, si lo veo, sé que el padre está haciendo lo que debe. Yo siempre prefiero que sea en privado, por supuesto, pero hay momentos en que estás en medio del hiper y está tu niño cogiendo una fruta y tirándola al suelo porque no entiende, y tienes que enseñarle, y a veces tienes que regañar, y no es placentero. En esta mañana tenemos un mensaje que igual tampoco es placentero en ese sentido, porque llegamos a la sentencia o al veredicto que Dios da a la humanidad. Pero espero que por encima de la severidad de las palabras que el Señor usa, podamos ver el propósito grande y glorioso de ese veredicto o esa sentencia tan tajante. Para introducir el mensaje, estuve mirando un poquito, como suelo hacer, para que, bueno, también nuestros ojos disfruten de un poco de variedad. Y Jesús Adrián Romero da una ilustración que no la puedo mejorar, así que voy a pasarla. Vamos a ver si funciona. Sí. Hay una carretera en el estado de Nuevo México, en Estados Unidos, que me tocó recorrer cada vez que iba a visitar a mis padres en el estado de Sonora. Es una carretera muy pintoresca con muchos atractivos para los viajeros. Entre los atractivos de esta carretera se encuentran las montañas de Chiricahua.
Chiricahua es el nombre de los apaches que habitaban en esta región antes de que fueran dominados por el ejército americano. Cerca de estas montañas se encuentra un atractivo turístico muy interesante que siempre me puso a pensar. Es un monumento. Es el monumento que se erigió en honor a la rendición de Jerónimo, el último gran jefe apache. Cada vez que pasaba por ese lugar, por razones que no comprendía, ese monumento me inquietaba, me molestaba, me parecía un monumento denigrante. ¿Cómo era posible que se haya erigido un monumento a la rendición de Jerónimo? Llegué a pensar que tal vez era muy humillante para los descendientes de Jerónimo que aún habitan esas tierras. Regularmente los monumentos se erigen a la victoria, a las agallas, a la entereza, a algún acto heroico, pero nunca a la rendición. Como suele sucederme en muchas ocasiones cuando algo me inquieta, es una señal de que tal vez Dios me quiere decir algo y tengo que poner atención. Fue entonces que me pregunté si puede haber monumentos de rendición dignos. ¿Hay algo digno en deponer las armas, en darnos por vencidos? Nuestra mente nos dice que no, que debemos de luchar hasta vencer, hasta ganar. Hemos sido enseñados a luchar por lo que queremos, a negociar si es necesario, pero nunca a rendirnos. Pero fue en uno de esos viajes cuando entendí la razón de mi inquietud. Sentí que Dios me estaba diciendo: necesitas rendirte. Necesitas deponer las armas y dejar de pelear en mi contra. Y así como en esta carretera se erigió un monumento a la rendición de Jerónimo, en el mundo espiritual se debe erigir un monumento de tu rendición a mí. Ese día me rendí y aprendí que la pelea en contra de Dios es la única que debes de perder si realmente quieres ganar. Ya no quiero luchar, ya no quiero pelear. Hago a un lado las armas en las que confiaba y te dejo ganar. Me ha vencido tu amor y tu buen corazón. He venido a rendirme a tus pies y decirte: te doy el control. Vengo hasta la cruz a rendirme. Si quieres hoy recibirme, vengo a caer a tus pies y a decirte: por siempre eres tú mi Señor. Hoy te entrego las riendas de mi corazón. Lo que hemos estado meditando, bueno, lo que ha dicho Jesús Adrián Romero, el único monumento a una rendición es cuando nosotros dejamos de pelear con el Señor. Es como el rescate de alguien que se está ahogando, que se hace absolutamente imposible hasta que la persona que se está ahogando deja de luchar, se deja llevar. Así tenemos este pasaje, con esta sentencia que el apóstol Pablo escribe. Antes de leer la sentencia me gustaría recordar, en este pasaje lo que hemos tratado es el Evangelio primero, ese Evangelio que Dios había prometido acerca de su Hijo, un Evangelio de poder, un Evangelio que debemos llevar a toda criatura, que es poder de salvación donde se revela realmente la justicia de Dios. Pablo presenta lo que es el comienzo del Evangelio, o sea, la revelación de Dios, de su justicia,
No por la ley, no por nuestras buenas obras, sino por medio de la fe. Eso es lo que anuncia en el capítulo 1, versículo 17, cuando comienza a presentar la temática del Evangelio y continúa después de esta sentencia en el capítulo 3, versículo 22. Entre esos dos versículos, lo que va a mostrar es cuál es la necesidad del hombre, cómo, desde dónde Dios lo ha rescatado. Lo que vemos, pues, es el pecado del hombre. Bueno. Aquí estamos. Vemos el pecado del hombre. Hemos visto que Dios reveló aún al corazón del hombre su presencia. Hay una revelación general de Dios que se muestra a través de la creación, su eterno poder y deidad. Pero el hombre, en vez de responder a esa inquietud natural del corazón, lo que hace es no responder con gracia a Dios, con gracias, sino envanecerse en sus razonamientos y corromperse en su espíritu, en su mente y en sus acciones. Por lo cual Dios entrega a esta sociedad a su propia y creciente degeneración. Las obras, los deseos y, importante también, aquello en lo que se complace el hombre, son depravadas y corrompidas. Hemos visto en estos domingos que el hombre tiene sus propios argumentos. Está el argumento del religioso, que piensa que porque moralmente tiene cierta superioridad hacia el que está al lado, pues ya es suficiente. O el judío que, conociendo la ley de Dios, puede discernir lo que es pecado o no, pero el Señor le dice que de igual manera el discernimiento no le otorga ninguna justicia, porque sus obras al final son igualmente malas. Lo que vemos es que el pecado es el fondo contra el cual, o a diferencia del cual, la justicia de Dios se revela. ¿Por qué existe Dios? ¿Por qué existe, dejadme decirlo así, entre comillas, la religión? ¿Por qué hay que ser buenos? ¿Esa es la necesidad? De ninguna manera. La necesidad es porque el hombre está en una condición, situación, estado y condenación profunda de la que no puede salir. Total, que el apóstol Pablo lo que hace es recorrer el espectro moral de la sociedad de su tiempo, comenzando por los paganos, tratando las diferentes idolatrías, las diferentes degeneraciones, pasa por los judíos, aquellos que en ese espectro de la sociedad podían ser las personas más morales, y termina con esa gran conclusión. Dice, ¿qué pues? ¿Somos mejores que ellos? Hablando él como judío. Dice, en ninguna manera, porque ya hemos acusado tanto a gentiles como a judíos que todos están bajo pecado. Y leemos esa sentencia, una sentencia que está tomada principalmente del libro de los Salmos. Hay un versículo que está tomado de Proverbios e Isaías, pero todo el resto es expresiones del alma que, cuando miran a la sociedad, el rey David o otros salmistas describen la situación espiritual del hombre y dice, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles en lo que respecta a Dios. No estamos hablando de habilidades, de artesanías, de tecnología o desarrollo. Estamos hablando de ética, moral y espiritualmente. No hay quien haga lo bueno o lo íntegro. No hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de víboras hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Destrucción y miseria hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor delante de sus ojos. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están debajo de la ley,
para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, ya que por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Estos versículos son realmente desoladores, pero como hemos dicho en un principio, lo que queremos ver es el propósito, porque ese es el propósito de Dios. El propósito de Dios no es apuntar con su dedo y decirnos solamente nuestros defectos. Si fuera posible, el Señor no lo haría. Y dices, Manuel, ¿por qué dices eso? Eso es lo que pasó en Juan capítulo 8, cuando unos religiosos sacan a una mujer adúltera delante de ellos y del Señor y dicen, mira, Señor, la hemos encontrado justo en el acto del adulterio. No había ni una duda de su pecado. Dice, la ley dice que debemos apedrearla. ¿Tú qué dices? Y el Señor empieza a escribir en el suelo. No era la voluntad de Dios apilar sobre esa mujer todos sus pecados. Pero cuando se trata de expresar el Evangelio, no hay otra salida, no hay otra forma que decir cuál es el estado natural del hombre, del cual Dios lo quiere salvar. Ese es el principio del Evangelio. Y todas estas negaciones y frases absolutas lo que nos muestran es la necesidad del hombre. Pero luego nos dirá que para remediarla Dios ha dado a su propio Hijo. O sea que estas desoladoras sentencias lo que intenta es mostrarte, como dice la Escritura, en esto muestra su amor Dios para con nosotros, en que siendo aún pecadores, estando en lo profundo de nuestra corrupción, Cristo, el Hijo de Dios, murió por nosotros. Lo que vemos es primero el significado de esa sentencia hacia la raza humana. En segundo lugar, lo que vemos es que ese es el marcado comienzo de la salvación. La religión natural a lo que irá es a decirnos, bueno, tú vas a un lugar religioso donde se ora, donde uno mira lo que ha hecho mal y bueno, poco a poco intentas mejorar. Ese no es el mensaje de la Escritura. El mensaje de la Escritura es mucho más profundo y a la vez, bueno, mucho más lleno de gracia, pero mucho más exigente. Las cosas que más cuestan son las que no pagas dinero. Normalmente no pagas dinero para casarte, pero cuando una mujer o un hombre te dicen que sí, están dando algo muy valioso. Un hijo no es algo que se compra o no debe ser. Sin embargo, cuando Dios te da un hijo, es algo muy valioso. De la misma manera, tú no puedes comprar tu salvación. No se trata de convertirte poco a poco en bueno. No puedes dar nada a Dios. Pero desde esa profunda pobreza, Dios te llama, como decía la canción, a que rindas tu corazón en la cruz. Tenemos pues el veredicto, el marcado comienzo de la relación del hombre hacia Dios y en tercer lugar, para aquellos que somos creyentes, también tenemos en esta sentencia una visión clara de cuál es nuestro origen, de cuál es nuestro crecimiento, cuál es nuestra meta y el significado de nuestras vidas. Y luego como creyentes también tenemos una imagen clara de cómo debemos tratar a aquellos que están a nuestro lado y no conocen al Señor. Que en ninguna manera es para mirarlos con menosprecio porque estamos hechos de la misma pasta, porque tenemos el mismo corazón y nosotros nos ha rescatado el Evangelio y a ellos también les puede rescatar el Evangelio. Dejadme pues primero tratar acerca del significado de esa sentencia, de lo que quiere decir Dios. En primer lugar, dice la Escritura, no hay justo ni aún uno. Nosotros podemos a veces pensar en una obra, en una acción y decir, bueno, eso parece
parece muestra de justicia, pero a los ojos de Dios, que no puede tolerar el mal, que no tiene parcialidad ni respeto a personas, nos ve en nuestra condición de pecador, que no podemos, no sabemos hacer lo que es justo. Dice, no hay quien entienda. Hace poco murió este famoso científico que con su mente, fijaos, o sea, yo no voy a meterme con este hombre delante del cual intelectualmente yo no le llego ni al betún de sus zapatos, o sea, que quede claro, admiramos absolutamente su intelecto, su esfuerzo científico, etc. Pero ¿no os parece un poco proverbial de que dijera que con su mente pretendía comprender el universo? Y todavía más, con su mente pretendía no solo comprender el universo en su estado actual, sino el origen del universo. Dices, pero si somos un punto insignificante geográficamente en el universo y muchísimo más insignificante en el tiempo. Pero así es. Delante de Dios no hay quien entienda. Eso no se trata de una percepción intelectual, sino de dar sentido, una actitud favorable a lo que se percibe, al objeto en consideración. Dice la Escritura que no hay quien busque a Dios. A veces sí hay personas que buscan una satisfacción espiritual, un bienestar, algo que, y aún nosotros como creyentes, ¿por qué vas a esta iglesia y no vas a otra? Ay, porque me gusta, porque me siento bien. Por favor, asegúrate de que vas a una iglesia, porque se predica la palabra de Dios, porque te lleva a la presencia de Dios. Los que estamos aquí, cualquier responsabilidad que llevamos, lo que deseamos es escondernos para que veas a Dios, veas a Cristo. Nosotros solamente somos siervos y muchas veces inútiles, porque hacemos solamente lo que debíamos hacer. Queremos guiarte y llevarte al Señor, porque la naturaleza humana no es buscar a Dios, sino buscar héroes. El Señor bien dijo a los judíos, vendrá alguien en su propio nombre y a él escucharéis. Y nosotros parece que nuestra sociedad, ya sea en los deportes, ya sea en la política, ya sea en el conocimiento, buscamos esos Goliaths que nos representen. Esa es la condición del hombre. Dice, todos se desviaron, a una fueron hechos inútiles. Esta a una no refleja un tiempo cronológico, sino en una misma actitud, una misma reacción espiritual delante de Dios, se volvieron infructuosos. Tristemente, ¿no es verdad que a veces hay personas que tú ves que crecen y por a lo mejor ser heridos por el pecado, te das cuenta que después de tantas drogas, de tanto alcohol, de tanta... ya queda poco por hacer por esa persona? Y dices, tristemente, me gustaría ayudarla, me gustaría ayudarle a construir un currículum, a ofrecerse para buscar trabajo. Dices, pero poca esperanza hay. Pues delante de Dios así es el hombre. Está tan herido por su propio pecado, tan contaminado por su propia inclinación al egoísmo, al placer y al mal, que para Dios somos como algo que no es útil para nada. No hay quien haga lo bueno, esto es lo íntegro. Dentro aún de nuestros mejores deseos está la parcialidad, el querer beneficiar a aquellos que son más cercanos a nosotros. Y termina diciendo, no hay ni aún uno, ni siquiera uno. Esto subraya la universalidad del pecado. Además de nuestra condición, dice, su garganta es un sepulcro abierto. Esa es la imagen, otra vez, sacada de los Salmos, que habla del olor de un sepulcro abierto en tierras cálidas, como es Israel. Con sus lenguas engañan, dice Proverbios, hombre de verdad, ¿quién lo hallará?
No se trata de mentiras flagrantes, se trata a veces de cómo hablamos o cómo habla la gente, la sociedad, para esconder la realidad que hay en el corazón. Hablar con medias verdades o presentar una máscara que no existe. Dice, bajo sus labios hay veneno de áspides o de víboras. Esto es una cobra egipcia cuyo veneno es fatal, a menos que no amputes el miembro que te ha mordido la serpiente. Además de esos labios, de esa boca, la conducta es desviada, sus pies presurosos a derramar sangre. En estos últimos días no faltan en la televisión esos ejemplos gratuitos de violencia. Hace poco, ¿en qué fue? No solamente el partido del Atlético de Madrid con estos, unos rusos, sino hace poco igual, ¿qué fue? Otro equipo, no sé si fue el Leganés con un equipo francés, otra que fue un vigilante de seguridad apuñalado en el cuello. Dice, a ver, ¿cuánto hemos cambiado desde el circo de gladiadores hasta hoy? Poco. Sus pies presurosos a derramar sangre, quebranto, calamidad, ruina, destrucción, desventura hay en sus caminos. Camino de paz no conocieron, un espíritu impío, dice, no hay temor de Dios delante de sus ojos. No hay ningún, estamos hablando por parte del hombre, no hay ningún autofreno, autocontrol, sino hay rienda suelta. Me gustaría hacer algunas observaciones a estas declaraciones tan contundentes del apóstol Pablo. Como hemos dicho, están tomadas de los salmos. Los salmos son expresiones que, aunque son ciertas, no le voy a quitar nada de lo que dice estas palabras, pero también tienen un elemento poético de lo que expresa el corazón. Entonces, si miramos a la sociedad, podríamos decir, hombre, quizás no todos los hombres están corrompidos en el mismo grado, ni todos están corrompidos hasta un grado sumo. Hay ciertas cosas que ves que dices, está bien. Hay organizaciones que buscan hacer el bien, buscan ayudar al tercer mundo. Entonces, ¿aplica todo esto a ellos también? Pues sí, lo que hemos leído se puede aplicar en diferente grado, diferente manera, porque el pecado afecta de forma diferente a cada persona, pero sí es aplicable a todos los hombres. Y aún en nuestras mejores acciones todavía hay falta de temor de Dios, falta de respuesta a Dios por las cosas que Él nos ha dado, falta de una justicia, de una integridad. Hay una carencia que nos afecta. Por otra parte, hemos de tener en cuenta que dice 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 6 y 7, que Dios mismo está frenando el desarrollo de la maldad del hombre. 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, dice que un día será quitado lo que impide el misterio de iniquidad, y entonces se manifestará el hombre de pecado, etcétera, etcétera, etcétera. Pero aún el Espíritu Santo, hoy lo que vemos, si hay algo de bondad, yo creo, porque así dice la Escritura, que es por la misericordia de Dios. Porque el Espíritu Santo frena. Todavía esa básica conciencia que Dios ha puesto en el corazón del hombre todavía funciona en algunas mentes y corazones. Entendemos también que hay obras que, aunque no son aceptables, que no son íntegras, pero Dios las ve en gracia. Esto me da esperanza, no por la bondad que haya en el hombre, sino porque Dios es como el padre del hijo pródigo, el hijo pródigo que se fue y malgastó toda la herencia que le dio el padre, pero en cambio el padre parece que estaba de puntillas a ver si podía ver al hijo. Por ejemplo, el ejemplo que pongo es Cornelio.
Fíjate lo que Dios le dice a Cornelio. Dice Cornelio: mientras oraba en mi casa, estaba ayunando. Nosotros le diríamos: ninguna obra es para salvación, y es en lo cierto. Pero dice: vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente y me dijo: Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Dices: ¿qué dice esto? ¿No dice la Escritura que por gracia somos salvos y esto no de nosotros, pues es don de Dios? Y dice: no por obras, para que nadie se gloríe. Pero Dios está deseando ver algo de fe. Y cuando unas obras no pretenden alcanzar mérito delante de Dios, pero son la expresión de un centurión romano que en su ignorancia, a través de la sangre de Cristo, de alguna manera, no me digas teológicamente cómo sucede, pero es así, lo vemos así, y Dios en su gracia envía a Pedro y Pedro le explica. Dice: mira, Pedro, tú has oído algo de Jesucristo, por eso tienes esa actitud, por eso tienes ese acercamiento, déjame decirte que Él murió por ti. Y entonces él lo cree y es salvo. Pero en ningún caso podemos entender que nuestras obras en sí son agradables a Dios o que puedan conseguir una paz con Dios. Isaías lo dice con toda claridad. Dice: todos nosotros somos como cosa impura y todas nuestras obras que intentamos hacer para agradar a Dios son como trapo de inmundicia. ¿Por qué? Isaías lo explica. Todos nosotros caímos como las hojas y nuestras maldades nos llevaron como el viento. Nadie hay que invoque tu nombre, que se despierte para apoyarse en ti. Por eso escondiste de nosotros tu rostro. Entonces, esa es la condición del hombre. Ese es el significado de esa sentencia. Pero, ¿qué significa para nosotros? En primer lugar, lo que significa, como dice aquí, esta sentencia es para aquellos que están bajo la ley. ¿Qué quiere decir? No está hablando de las ceremonias de Moisés en el Antiguo Testamento, sino debajo de la justicia que Dios exige. Dios, por crear este mundo y crearnos a nosotros, espera justamente una justicia. Y cuando el hombre falla, el hombre está bajo juicio. Es como que tienes una cita judicial y tienes que ir. Dice más: para que toda boca se tape. No hay resquicio, no hay circunstancia que escapa a este edicto del Señor. Dice: no, es que yo estoy... Me acuerdo de una persona que me decía, cuando le hablaba de que todos somos pecadores, dice Eclesiastés, es que no hay hombre que no peque. Y recuerdo una persona bastante cercana que me decía: no, cuando yo vaya a Dios, yo también tengo algunas cosas que decirle. ¿Ah, sí? ¿Estás seguro? Está bien, bueno, por eso dice Dios que no hay quien entienda, ¿no? Pero lo que encontramos en estos versículos es el comienzo de una relación con Dios. ¿Cómo comienza una relación con Dios? Como dice Jesús Adrián Romero, con un monumento de nuestra rendición. Deja de intentar poner una cara. Deja de, por tus fuerzas, intentar agradar a Dios. Me acuerdo una vez un chico del Atlético de Bilbao, me encanta ese equipo, no hay ningún problema con el club, pero vino a la iglesia y después de un tiempo pues él aceptó al Señor. Él oró conmigo, él decía que era lo que él necesitaba y tal y cual. Y dejó de venir un par de semanas. Y a la tercera semana viene y me dice: Manuel, dice, he pecado de una manera que Dios ya no me va a perdonar. Y digo: así, digo, ¿qué has hecho? Porque, a ver, no sé, digo, ¿qué has hecho? Dice: nada, he discutido con mis padres y dice, estaba en el acaloramiento de una discusión con ellos
y he mirado al cielo y he maldecido a Dios. Yo le dije, mira, ¿sabes qué? Tienes que dar gracias a Dios que te has visto como eres. Y Dios, que ya lo sabía desde antes, te llama a que creas en Él. Pero es que tiene que llegar a ese punto que tú te veas delante de un espejo tal cual como eres. No hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Ese es el principio de la relación de una persona para Dios. Nadie, dice aquí el apóstol Pablo, se justificará delante de Dios por las obras de la ley. ¿Sabes lo que es justificarse? Con perdón, y voy a usar una ilustración que la Biblia misma dice. Dice en Proverbios que la persona adúltera, su vergüenza nunca será raída. Imagínate que una persona adúltera, ¿cómo puedes restaurar a esa persona como si nunca lo hubiera hecho? Qué difícil. Podría prometer que va a ser fiel desde ese momento, que se va a encerrar en una ermita, podría decir que va a hacer una vuelta al mundo andando, podría decir que va a dar todas sus riquezas a los pobres, podría decir lo que fuese, pero nunca podría borrar lo que ha hecho. La justificación es precisamente eso: borrar, limpiar el corazón como si nunca hubiera pecado. Entonces, deja de intentar por tus fuerzas agradar a Dios o comprarle a Dios la salvación. No tenemos dinero, no hay manera de que podamos nosotros merecer esa salvación. Dios te dice, no hay justo ni aun uno, no lo pretendas. Para que toda boca se tape, para que todo el mundo, dice, quede bajo el juicio de Dios. Y esta expresión habla de alguien que ha perdido un juicio y debe una satisfacción. Es como si tú tienes goteras en tu piso, le bajan al piso de abajo, va a juicio y el juez te dice, tienes que pagar la reparación de abajo. Punto. Lo que pasa es que en estos términos eres injusto. Y Dios, por necesidad, por la perfección de su carácter, tiene que castigar y separar de sí tu persona, porque has pecado. Así que, en primer lugar, esta sentencia nos muestra el principio de una relación con Dios. Así que en esta mañana, si estás aquí y pretendes ser una persona que agrada a Dios, que tú por tus propias fuerzas intentas de alguna manera salvarte a ti mismo, entre comillas, olvídate. El Señor, que hubiera preferido escribir en tierra y no acusarte, pero para explicarte qué es el Evangelio, después de decir la maldad de los paganos, de los judíos, de los religiosos y de todo, tiene que decirme y decirnos, no hay justo ni aun uno. Tápate la boca, porque no tienes nada que decir delante de Dios. Y a partir de ahí es cuando dice, como dice, ya hablo de memoria y me meto en el mensaje de otra semana, pero lo siento, es que no puedo quedarme aquí. Dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, están echados categóricamente y para siempre de su presencia. Pero inmediatamente dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, que es en Cristo Jesús. En primer lugar, esta sentencia nos marca el principio de la relación de cualquier persona con Dios. En segundo lugar, para el creyente, lo que nos hace es que podamos entender con claridad, de dónde hemos salido y también nuestra necesidad, nuestro crecimiento y nuestra meta como creyentes. Dice, por ejemplo, en Colosenses, después de decir, haced morir en vosotros fornicación, impureza, etc. Y dice, por esta causa viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Pero luego el apóstol Pablo dice, vosotros ahora dejad
también todas estas cosas. Ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros. Os habéis despojado del viejo hombre, vestíos del nuevo hombre que ha sido criado o ha sido formado en vosotros según la imagen de Cristo. Vestíos como escogidos de Dios. Sobre todo vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. La paz de Dios gobierne en vuestros corazones. ¿Te das cuenta lo que Dios quiere hacer? Quiere restaurarte. Primero, no te olvides de dónde vienes. No olvidemos nuestros orígenes. Pero en segundo lugar, ¿sabes que tienes una tarea? ¿Qué has hecho con tus inclinaciones? ¿Sabes que la Escritura dice, cada cual se apartó por su propio camino? No todos tenemos el mismo camino de pecado. Hay quien pecó pues por la mentira, hay otro que pecó por la moralidad, hay otro que pecó por el orgullo, hay otro que pecó por el menosprecio a los demás, hay otro que pecó por lo que sea, ponle tú lo que quieras. Cada cual se apartó según su propio camino. Así que existe un pecado tuyo, una inclinación particular tuya. Si eres creyente, ¿cómo lo estás tratando? ¿Estás venciendo? ¿Estás dando vida a esas áreas de tu corazón que antes estaban muertas? Eso es lo que Dios quiere. Esa es la meta. De hecho, es que, ¿cuántas veces hemos citado este versículo? A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Pero ¿sabéis lo que dice después? Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Y cuál es ese propósito? Dice después, hacernos a la imagen de su Hijo, para que Cristo sea el primogénito entre muchos hermanos. O sea, el propósito de Dios es que seas transformados, lo dice Efesios también 4, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Esa es nuestra tarea. Venimos de la corrupción, pero Dios nos llama a que seamos transformados. Y lo que hacemos no es para pagar a Dios. El servicio que hacemos a Dios cuando leemos la Escritura no es para devolverle algo como si Él nos hubiera pagado y bueno, como si yo te invito a mi casa a comer y luego me invitas tú para cumplir. No se trata de eso. Se trata de que Dios pueda transformar y dar vida a tu corazón y tu alma. Que seas transformados a la imagen de Cristo. En segundo lugar, o en último lugar, miramos a los demás. ¿Cómo? Pues con compasión y empatía. Miramos a las personas pecadoras, no importa hasta dónde hayan bajado, porque nosotros estamos hechos de la misma pasta. Yo estoy muy contento y muy agradecido al Señor por los esmursars en compañía. De vez en cuando subo por arriba y oro o saludo a los hermanos que están allí y algunas personas de las que vienen de la calle para tomar un almuerzo, pues somos iguales, no pasa nada. Si no somos así, si Dios no ha permitido que lleguemos a esos puntos, es por su gracia. Porque el potencial está ahí. Y debemos de llevarles el Evangelio con la esperanza y la certeza de que decía Pablo, es poder de salvación para todo aquel que cree. Judío, gentil, griego, escita, bárbaro, no importa, es el poder de salvación. Nosotros, dice Pablo, considerad vuestra vocación, ved que no hay muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Para terminar, ¿sabéis lo que es un paradigma? Un paradigma es un esquema de conocimiento fundamentado en unas premisas, ¿no? Por ejemplo, lo dije una vez,
Está el paradigma del mundo babilónico y del, ¿cómo se llama?, el geocentrismo, que la Tierra era el centro del universo y entonces todas las órbitas se dibujaban alrededor de la Tierra. Eso es un paradigma. Así se construyeron los signos del zodíaco, como si las estrellas giraran alrededor de la Tierra. Eso es un paradigma que tuvo que cambiar. Y al final dijeron, no, es el Sol el centro de nuestro sistema solar, hay muchísimos soles y estrellas, y el universo pues no sabemos en qué gira. Hay quien dice que gira sobre sí mismo, se expande, yo qué sé. Pero otro paradigma, cuando dices, no, los planetas giran alrededor del Sol, es otra forma, ya no nos sirven las órbitas, no nos sirve nada. Pues lo que hemos leído hoy es el paradigma de nuestra relación con Dios. Nosotros no nos relacionamos con Dios porque acumulemos méritos delante de Él. Nosotros respondemos a una gracia que se nos ha dado y vivimos en la gloria y el gozo, y como decía Javi antes, en la adrenalina de un tiempo de alabanza y de disfrutar en su presencia, porque por la gracia de Dios hemos sido traídos a su presencia y no porque lo hayamos merecido. Hermanos, que nos acompañe este esquema en nuestras mentes y vivamos para agradecer la salvación que Dios nos ha dado.